Porque yo me olvido. Qué frustrante es terminar esto y no grabar. A ver, aquí Ya no lo ya ¿Qué tengo. pasó? Está conectando, pues. Ok, simplemente para ubicarnos, ustedes recuerdan que Lucas decía, entonces les dijo, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Ahora, eso es lo que de alguna manera estamos viendo en Apocalipsis. Apocalipsis nos da ese cuadro, que se le da a Satanás el poder de vencernos y eso es lo que vamos a ver ahora. Todas estas señales de terremotos, crisis, todo eso viene, pero antes es necesario que haya una persecución. ¿Por qué? Y eso lo vimos en Apocalipsis 11. Veré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los dos candeleros son la iglesia de Esmirna y Filadelfia, que simbolizan al cristianismo fiel, al cristianismo que está siendo perseguido. Dice, y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lleven los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Se han dado cuenta de esto, no? La iglesia perseguida es la que ora, como vimos nosotros que echaban todas las oraciones de los santos y las tiraban con fuego a la tierra, en símbolo de que las oraciones de los santos están siendo escuchadas. Todo lo que vemos de crisis es el resultado de la iglesia que está predicando. Ahora, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Un poco para organizar la idea de Apocalipsis. Lo que Apocalipsis nos presenta, y Jesucristo también, es una persecución contra la iglesia. Y en esa persecución la iglesia ora y suceden todas las crisis y catástrofes que vemos en Apocalipsis. Todo lo que se ve en Apocalipsis, todos esos juicios de Dios son el resultado de una iglesia que ora. Sin embargo, el anticristo, que es el tema que estamos viendo, persigue a esa iglesia y los vence, los mata. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo hemos visto hasta ahora y es más o menos lo que estamos tocando, muy diferente a la doctrina del dispensacionalismo, que es lo que algunos creen que Dios ha obrado en la historia en diferentes pactos y momentos, y que en este momento es el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia sea llevada, comenzará los últimos 7 años, donde habrán todas estas cosas. Pero nosotros notamos que Apocalipsis nos da una versión muy parecida a la de Jesucristo. Jesucristo en todo momento dijo que íbamos a ser perseguidos. Nunca anticipó que no íbamos a estar presentes. Cuando la Biblia habla de santos, está hablando de los creyentes. Algunas personas tratan de decir, no, santos son los judíos. Eso no enseña la Escritura. Santos son todos los creyentes. Ahora nosotros somos pueblo de Dios. Ya no hay un pueblo, digamos, ya no los judíos no son el pueblo único. Todos somos parte de los dos pueblos. Dios ha hecho un solo pueblo. Y esa es la verdad que nosotros predicamos. Era la predicación del apóstol Juan. Tengo un misterio que darles, que ya ustedes ahora son parte del pueblo y nación santa, herederos según las promesas, descendientes de Abraham según la fe. Ese es el mensaje. Habrá un momento en la historia en el que surgirá este personaje y perseguirá al grupo de iglesia que estará. ¿Qué condiciones habrá? ¿Por qué razón lo hará? Podemos especular. Pero sabemos que eso llegará en algún momento. ¿De acuerdo? Obviamente el anticristo, como lo hemos visto, tiene la capacidad de unificar el poder político y religioso del mundo. El dragón, la bestia y la otra bestia.
El dragón es Satanás, la bestia es el anticristo y la otra bestia es el falso profeta. Y como vimos, el falso profeta tiene señales, prodigios, milagros. El anticristo tiene poder político y el otro se parece a Jesucristo, tiene apariencia de cordero. Ahora, ¿cómo llegar a ese punto en la historia? Eso es difícil. ¿Me comprenden? Porque en ese momento es difícil que un líder unifique este planeta, porque está demasiado dividido. ¿Cómo unificar a los musulmanes con los católicos? ¿Cómo unificar un planeta con tanta diferencia y con tantas barreras y con tantos problemas en ese momento? Es sumamente difícil, pero el anticristo llega y logra hacerlo. Teorías. Algunas teorías plantean que de alguna manera va a haber una crisis geológica mundial, probablemente un cataclismo, una situación que destruya parte o una guerra muy salvaje que de alguna manera deje en tal mal estado el mundo que surja una persona que su plan sea hagamos un solo mundo. Tiene que haber algo que unifique. Tiene que haber un factor que una este mundo tan dividido. En este momento, este mundo está dividido por política, por dinero y por muchas cosas. Pero el anticristo logra esa unidad. ¿Cómo lo logra? Tiene que haber algo. Tiene que surgir algo antes de todo eso. Y esa unificación, obviamente, la iglesia no la va a aceptar y por eso va a ser perseguida. Y es por eso que ese cristianismo perseguido va a orar para que sucedan todos esos juicios. Porque ya es el último momento. ¿Cómo se da? ¿Qué sucede? Es difícil opinar. Sugerencias las pueden dar ustedes ahora. ¿Entienden? Y yo les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué lograría que el mundo se una por un líder en este momento en el cual existe tanta distancia, digamos, en la humanidad, ¿no? China uniéndose con Estados Unidos, en este momento con todos los problemas que hay, ¿verdad? Los musulmanes con los católicos. O sea, ¿qué tendría que pasar para que exista alguien que logre convencer al mundo de unirse en pro de la humanidad? Oye, el punto es, nosotros somos ahora lo único, pro vida. Nosotros tenemos que pensar en la vida, olvídense religiones, olvídense creencias, pensemos en nosotros. Creamos un mundo donde el ser humano es lo importante, sin religión, sin dioses, sin nada, solo nosotros. Mm, ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que debería suceder? ¿Qué podría suceder para que alguien lograra unificar a esa magnitud en este momento? Porque obviamente estamos muy distanciados. ¿Tiene alguna opinión? Alguien bueno, alguien que diera alguna solución económica, por ejemplo, podría ser. O sea, a consecuencia de problemas y cosas, podría ser, o de alguna desgracia o algo. Estamos viendo una pandemia y la gente igual sigue dividida. Exacto. Porque el nivel de muerte no ha llegado a un exceso. En ese momento Ujú. estamos hablando de menos de 1 millón de personas muertas. Pero si habláramos de 100 millones de personas muertas, el panorama sería muy diferente, ¿verdad? O sea, si esta pandemia de pronto se vuelve asesina, feroz, y en un mundo de 8.000 millones de habitantes murieran 1.000 millones, entonces en esa situación, la desesperación, la crisis, la economía, cada país estaría con ansias y con hambre salir del problema. La peste negra mató la mitad de la población. Es decir, si viviéramos esa peste negra en esta época, deberían morir 4.000 millones de habitantes. Sumados Estados Unidos, América del Norte, América del Sur, Centroamérica, África, Europa. Eso suma apenas 3.200.000 personas. 3.200.000 personas. O sea, para llegar a 4.000 millones necesitaríamos más población. Y en ese momento, si pasara lo de la peste negra, ¿no? Porque eso fue la peste negra. Cuando surge la gripe española, mata 100 millones de personas en un mundo de 1.800.000 millones de personas. Es lo que significaría que ahora murieran 500 millones de personas. Casi toda la población de Estados Unidos y parte de México.
Entonces, a un nivel, digamos, de catástrofe, siempre la gente está desesperada por una solución. Pero tiene que pasar algo en la historia que obligue a que las personas renuncien a su identidad en pro de una nueva. Porque él se presenta como la solución. O sea, él tiene que tener algo que demuestre que sí tiene la salida. Entonces la gente tiene que ver que él es la respuesta. Él es la solución, ¿no? Él de alguna manera tiene que presentar esa alternativa que la gente va a tener que creer, porque él plantea un no Dios, no existencia de nada. Y va a perseguir al cristianismo porque son los únicos revolucionarios que se levantan de alguna manera a decir, tú eres el anticristo. Y ellos van a orar para que surjan los catástrofes. Entonces, por eso el mundo se alegra cuando mueren, porque saben que por causa de la oración de ellos están pasando todos los catástrofes que están viniendo, como pasó con Moisés, que se iba a Faraón y le decía, viene una plaga. Como sucedió con Elías, cuando va ante Acab y le dice, se cerrará el cielo hasta que yo lo diga. Entonces, la iglesia en ese momento tiene un momento muy poderoso en la historia, que va a decir, vamos a hacer esto, y va a llover, y la tierra, el agua se va a convertir en sangre, y saben que Dios está respaldando, por eso los persiguen para matarlos. O sea, ese es el punto, ese es digamos, lo que es Apocalipsis, ¿no? Pero en este momento estamos en un momento interesante en la historia, ¿no? Uno puede decir, pero yo no veo eso. Pero recordemos que antes de eso viene la apostasía de la iglesia. Una iglesia adormecida, una iglesia que pierde el primer amor, una iglesia que ya se acostumbró a vivir en una dejadez, de la cual podemos formar parte muchos de nosotros. Por eso no lo sentimos en ese nivel, pero algo tiene que pasar que obligue a que esto surja de esa manera. Esta pandemia no lo es, no ha generado contagios, no es lo que asusta. Muertes es lo que la gente la pone preocupada, ¿no es cierto? En Perú ha muerto, según los datos, 30 millones, pero se dice que son 70 millones. Entonces, aún así, perdón, 30.000 personas, 70.000 personas lo que han fallecido. Pero aún así no representa una cantidad enorme, porque estamos hablando de una cantidad usual con la cual al año han fallecido personas en el Perú, ya sea de tuberculosis, ya sea de cáncer, ya sea de muchos males. ¿De acuerdo? Accidente de tránsito. Entonces, por eso la gente aunque está preocupada, no está horrorizada ante este mal como podría suceder. Por eso a mucha gente no le importa, sale, se expone, porque no, a donde yo estoy, a duras penas hay 3 personas que han muerto. Hay 1.586 personas contagiadas, pero se están curando, están haciendo su vida normal, entonces de alguna manera no representa una crisis. Pero Apocalipsis es un libro futuro que nos habla de una crisis. Algo sucede. Puede haber una guerra atómica que muere una parte del mundo, una plaga que genere esta situación, pero algo tiene que pasar que permita que precisamente surja un líder internacional que unifique todo, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿O es un extraterrestre que viene y de pronto no, y aunque parezca gracioso, yo me he puesto a pensar en esa alternativa, ¿saben? Me he puesto a pensar en esa alternativa. Pero eso suena gracioso, suena bastante espectacular, pero ¿por qué no? Porque vamos a ver un detalle muy interesante, que es que el anticristo convence al mundo de hacerle guerra a Dios. ¿Alguno de ustedes ha visto un anime japonés que lo dieron en el año 2000, que se llama Evangelio? Si ustedes pueden algún día bajarlo o verlo en YouTube o en algún sitio, se llama Evangelio, es japonés. Evangelio trata la historia de Dios
castigando al mundo y destruyendo el mundo, y solamente sobrevive Estados Unidos y Japón en Evangelio, ¿no? Estados Unidos y Japón sobreviven. Y Dios manda a sus ángeles para matar a los seres humanos que han quedado con vida. Y la humanidad se junta para pelear contra Dios y genera unos seres así robóticos, ¿no? Que los manejan ellos, que se llaman apóstoles. Y es interesante, ¿no? Porque fue una serie exitosa en Japón en esos días, ¿no? Donde al final la pregunta que te hacen es, ¿en quién estás creyendo? O sea, Dios es enemigo del ser humano y quiere destruirlo. Y el hombre se prepara para pelearse con él. Que es muy interesante porque es el concepto de la guerra de Armagedón. El ser humano que se prepara para enfrentar a Dios. No para enfrentar a Israel, sino para enfrentar a Dios. O sea, ¿por qué razón el hombre llega a ese punto y a ese nivel en el cual cree que puede enfrentar a Dios? A no ser que crea que Dios no es la divinidad creadora, sino que es un ser de otro mundo que de alguna manera ha logrado engañarnos y ha logrado, digamos, mostrarnos toda esta situación. Bueno, yo he leído mucha literatura, eh, por ejemplo, que se escribe acerca de esto que no es cristiana, ¿de acuerdo? Y hay mucha literatura que la gente observa y plantea la siguiente idea, que Jehová Dios es solamente el Dios de este sistema, pero que existen otros dioses de otros sistemas, porque son millones de sistemas, ¿no? O sea, Él es el Dios de este sistema, pero no el Dios de todo el universo. Y existen una serie de escritos de gente, digamos, que plantea este tipo de ideas y de cosas que en el mundo actual creen, y por eso que surgen películas y surgen un montón, digamos, de eventos y todo lo demás, ¿no? Y de escrituras de gente que obviamente puede ser farsante, puede ser mentira, pero hay mucha gente que lo cree. En definitiva, la gente siempre cree a veces cosas que escapan a lo racional, de parte del ser humano, ¿no? Entonces, en todos estos días, como nunca antes, si ustedes han notado, el Internet está lleno de avistamientos de ovnis como nunca antes se ha visto, ¿no? Entonces, de gente que ha visto, que está, es más, yo con Mila vimos algo, lo pasaba y tal, que nos reíamos, ¿no? Pero es interesante eso, ¿no? De alguna manera que el mundo eh, mentalmente puede digerir eso, lo puede aceptar. Que existe un plan satánico para engañar y hacer todo eso, obviamente lo entendemos porque somos cristianos, porque tenemos una óptica en la cual leemos el mundo bajo una perspectiva cristiana. Pero entiendan, no todo el mundo ve las cosas de esa manera ni de ese nivel. ¿De acuerdo? Pero hasta aquí estamos viendo esta parte que es interesante y ahora entramos a esto. Ya vimos que era el dragón, ya hemos visto lo que es la bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta es la otra bestia, ¿no? El falso profeta, que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Por eso dije, se parece a Jesucristo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Noten ese factor. Ese factor es muy interesante, ¿verdad? O sea, la capacidad sobrenatural que él tiene para convencer. Y la Biblia dice, Dios envía un poder engañoso, ¿no? El domingo cuando estaba predicando yo de la mujer esta que era divina en Filipos, es interesante porque ella tenía un espíritu de adivinación, es decir, sí lo hacía, sí tenía esa capacidad de hacer eso. Obviamente no era de Dios, pero tenía esa capacidad de hacer eso. Uno a veces va a un espectáculo de circo y uno ve pues que la gente hace trucos y todo eso, y uno lo aplaude porque dice cómo hizo el truco, qué habilidad de manos, efectos y todo eso. Pero ¿qué sucede cuando no es un efecto? ¿Qué sucede cuando ya no estamos viendo realmente algo natural?
cuando ya no hay una respuesta, ¿no? Porque en la historia sucedía eso, acuérdense de Moisés. Moisés hacía milagros y sus magos también hacían lo mismo que él. Hay un poder satánico, obviamente, en confundir al ser humano. Entonces uno está aplaudiendo a un demonio, no está aplaudiendo a la persona, ¿no? Dice, wow, qué tal habilidad de lo que está haciendo, pero la pregunta es, ¿lo hace él? Porque acá este ser logra bajar fuego del cielo y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí entramos. Que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Cuál es el número de la perfección? Sí, pues. 7. El 7. Muy bien. Niña. Chocolate. El número 6 simboliza el ser humano, que no es perfecto, que es incompleto. 666, a dragón, bestia, otra bestia, la Trinidad satánica. Cuando hablamos del número 6, estamos hablando, obviamente, algo que no pertenece a Dios. En aquellos días se sellaba y se marcaba a los esclavos, se marcaba a las propiedades del emperador. Eso era un acto normal. La palabra sellar es esfragizo en griego. En 2 Corintios 1:22 se usa esta palabra para decir el cual también, o sea, Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras. La palabra arras es garantía del Espíritu en nuestros corazones. Tú compras una casa y te dan un documento que atestigua que esa casa te la van a entregar porque es tuya. Son tus arras. La presencia de Dios en tu vida asegura que eres salva, pase lo que pase. La salvación no se pierde. La salvación es tuya. No puedes hacer nada para obtenerla y tampoco harás nada para perderla. ¿De acuerdo? Y hay que entender, si una persona puso su fe en Jesucristo, esa persona es salva. Al margen, hay gente que dice, no, pero esa persona adora imágenes, esa persona cree en este santo. Se va a salvar. Se salva a pesar de eso, como me voy a salvar yo que digo a veces mentiras, como se salva acá a una persona a veces porque dice, hace maldades, como se salva muchas personas que pecan de otra manera. Porque lo que nos salva es la gracia, no me salva mis obras. Si las obras me salvaran, estaríamos fritos, estaríamos condenados para siempre. No existe un nivel, no hay mejor persona. O sea, hay algo interesante cuando la gente se convierte. Hay personas que creen que hay gente que merece más salvación que ellos. Bueno, yo realmente necesitaba solamente entregarle mi vida a Jesús, no me había maleado tanto, ¿no? Y si soy cristiano, debo reconocer que mi vida es repugnante ante Dios, porque nací concebido en pecado. No es lo que hago, sino lo que yo soy. Ya soy pecador. Es la gracia de Dios que llegó a nuestras vidas. Es su gracia la que no permitió que yo me maleara tanto. No es que yo he sido mejor. Gracias, Señor, porque pude ser peor. Gracias porque me pude malear más. Me cuidaste, me protegiste. Pero la salvación es clara. Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, es la garantía más grande, más hermosa de saber que te vas al cielo. Efesios 1:13 dice lo mismo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la escuchaste, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. No dice que oraste,
¿no? O sea, haz tu oración de fe. No, creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eres salvo y lo seremos siempre. No hay nada que yo haga que me haga perder esa bendición. Podré fracasar, podré caer, pero soy salvo por gracia, no por obra. Bendito sea Él, porque eso nos da una paz tremenda. ¿De acuerdo? Entonces, una vez una persona me decía, pero esa persona, por ejemplo, era adúltero, ¿no? Y murió en la cama de su amante. ¿Dónde va esa persona? Si es cristiano, se va al cielo. ¿De verdad? No me salvo. Es que nosotros tenemos la mala naturaleza de ver ciertos pecados como los más asquerosos. Si es adúltero, wow. Si es gay, wow. Pero el primer mandamiento y el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, y es el que ninguno de nosotros practicamos, y sin embargo es el más grande. Simplemente no lo vemos mal porque no es escandaloso. Si te dijeran, has estado sirviendo al Señor, le has honrado, le has servido, bueno, hace tiempo que no. Ese tema no es escandaloso, no genera chismes. Oye, Silvia no hace devocional. O sea, eso no genera un chisme. Eso no hace un escándalo. ¿Me dejo entender? Nosotros actuamos por el escándalo que para nosotros representa. Pero amaste a Dios sobre todas las cosas. ¿De verdad siempre elegiste a Dios antes que otras cosas? Si somos honestos, tenemos que decir que no. Y Dios nos perdonó esa maldad. Ahora, el pecado es grave no por el pecado, sino a quien lo cometo. Me explico. Si tú, por ejemplo, cualquiera de ustedes que es mamá, si su hija le levanta la voz, lo que le va a decir es, oye, estás hablando con tu madre. Ya estableces el nivel de daño por la investidura que tienes. Si tú en carnavales le tiras un globo a una persona que está pasando, obviamente la persona se va a enojar y puede llamar a la policía. Pero si tú le tiras el globo a un presidente, puedes ir a la cárcel directamente. Porque es la investidura. El pecado se hace más grande dependiendo a quién lo cometo. El pecado más leve contra Dios es el más grave. Porque contra Él cometí el pecado. Es el pecado más grave. Se dan cuenta, nosotros observamos los pecados depende no robes, no adulteres, ¿no? Son los pecados más graves para nosotros. Ahora, Jesús nos puso la película más complicada, porque él dijo, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya lo hiciste. Si tú te enojas, ya asesinaste. Porque lo que quería hacer Jesús era demostrarnos que estamos descalificados y que nadie puede salvarse. Nadie puede salvarse. No hay salvación para nadie. Todos estamos destituidos. Es la gracia la que nos rescata. No decimos que ahora aplaudimos y abrazamos el pecado. No, estaremos en desacuerdo, oraré por la persona, pero no es mi labor ser juez. Mi labor es apoyar, ayudar, ser una persona que ama. Quiero ayudarte, quiero que seas mejor, no quiero que te dañes tanto. ¿No? Cuando pasas una crisis, quieres ser más santo. Quieres portarte bien, porque tenemos la tendencia de comprar las bendiciones. No, ahora más que nunca tenemos que portarnos bien, porque nos podemos enfermar y nos podemos morir. No, es Jesucristo, es Él quien te salva. Cambia por gratitud, cambia por amor. Eso demuestra que Dios es importante. Sabes que te quiero por todo lo que has hecho por mí. Te debo tanto y quiero hacer las cosas por ti, por gratitud, porque sé que me bendices, sea obediente o no lo sea. Mira, nos está cuidando siendo obedientes o no siéndolo. Porque no todos los días somos nice, estamos bien, ¿verdad? Y a pesar de eso nos bendice. Ahora, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados
ya fuiste sellado para el día de la redención. Tú tienes un sello, ¿lo puedes ver? No, no es físico, es espiritual. Apocalipsis dice, y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es un símbolo. Tú tienes el sello de Dios, por supuesto, desde el día que me lo conocí. La presencia de su Espíritu Santo es el sello. Le pertenezco. Soy suyo. Soy de mi amado. Esa es la parte más hermosa en tu vida. Tú ya tienes el sello de Dios. El que no es cristiano tiene el sello de la bestia. Es número de hombre. Es un ser humano. No nació de nuevo. Y obviamente no se identifica con las cosas de Dios. Cuando hablan que no podrá comprar, no podrá vender, no podrá hacer una cosa, obviamente no va a formar parte del sistema, porque vas a ser perseguido. Si está siendo perseguida la iglesia, ¿quién se va a atrever a ir a un mall a comprar? ¿Entiendes? O sea, si estás escapando de la persecución, no me digas que te has ido al cine a ver una película. O sea, visualiza el Apocalipsis. Apocalipsis es día de juicio, juicios tremendos. Tú estás siendo perseguido como pasó en la historia. Vivieron en cavernas, en cuevas. Apocalipsis 7:3. Adelante. Sí. ¿Alguien va a preguntar? No, digo, tendríamos que irnos al campo, no a la ciudad, a las montañas. Oye, sí, nena, qué tremendo. Yo soy alérgico, ese es un problema. El pescadito que ustedes ven que es el símbolo, en griego es ictus. La palabra griega es ictus. I es Jesús, la X, la J es Cristo. Y Jesús, Cristo, la T es Dios, Theos, la U es Hijo y la S, Salvador, ictus. Es un acróstico. Por eso que el cristianismo siempre tuvo el pescadito como símbolo, ictus. Eran las iniciales de lo que es Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Cuando ellos se escondían, dibujaban un pescado. De esa manera sabía que allí había cristianos. Era el símbolo de la iglesia. De esa manera, porque ellos vivían ocultándose. Entonces, esa fue parte de la historia, ¿no? Entonces, pues, si tú viste una vez ictus, eso significa pescado en griego, pero son las iniciales en un acróstico de Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Apocalipsis 7:3, que lo hemos visto, dice, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni mar, ni a los árboles que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, la misma palabra, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, en fin. Y obviamente todo esto, como lo vemos más adelante, no es la nación de Israel. Porque la nación de Israel, todas esas tribus no existen. Solamente existe la tribu de Benjamín, la tribu de Leví. El resto de tribus desaparecieron. Es un símbolo de la iglesia porque ahora tú eres judío, tú eres pueblo de Dios. El otro bestia, eso ya lo vimos. Ahora, la iglesia y esa parte sí. Después de esto miré y aquí el cordero estaba en pie. Vamos a regresar a lo que es la marca de la bestia. No se ha terminado el tema. Ahora lo va a tratar más adelante. Después he aquí, el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. 144,000 redimidos. Estos son, y acá explica quiénes son los 144,000.
Los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Tú eres redimida por Dios. La redención es tuya. ¿Quiénes son los 144,000? Los rescatados, los redimidos. Aquel que Cristo pagó en una cruz. Y eres limpio, Dios te limpió, te lavó. Tienes una identidad diferente. ¿De acuerdo? Tú eres parte de ese grupo, tú eres parte de esta gente. La Biblia no está hablando de lo que va a pasar con la nación de Israel, la Biblia está hablando de tú, que eres pueblo de Dios. Predicación del Evangelio. Pero, Adelante. pero ahí habla de hombres, específicamente hombres. Oh, esa es una buena aclaración. Las mujeres no se saben. Gracias. Porque ahí dice que se contaminaron con mujeres. O sea, ¿cómo hacemos? Porque es un símbolo. Porque es un símbolo. O sea, Apocalipsis, venimos a un punto. Hace un momento hablamos que Dios ha redimido a los esclavos. En la actualidad existen esclavos. En algunos sitios uno va a decir que sí, pero no es una realidad en todo el mundo en el cual vivimos. ¿De acuerdo? La Biblia es escrita en un contexto machista, donde las mujeres no tenían valor. Claro. Sí. Entonces, las mujeres, si tú lees toda la escritura, la mujer no es tomada en cuenta. Siempre son los hombres. Entonces, la Biblia escribe desde esa perspectiva, ¿no? Si va a usar una mujer es para hablar de un símbolo religioso, ya sea pura como el pueblo de Israel, o ya sea la prostituta esta de Babilonia. Es para hablar de un sistema religioso. Pero es por eso que también no nos contaron cuando dieron de comer a los 5,000. Son 5,000 hombres, aparte de mujeres y niños. Exacto, eso es un buen detalle. Por lo menos tuvieron más de 15,000 personas, porque siempre hay más mujeres que hombres en todas estas reuniones. O sea, y no es broma, es una realidad. Pero siempre se habla de hombres, no se habla de mujer. Abraham tuvo 12 hijos, no, pero también tuvo hijas, nadie las menciona. ¿Entienden? También Jacob. Jacob tuvo hijas, por supuesto que tuvo hijas, pero no se menciona. Claro. La mujer no es tomada en cuenta en la escritura. No en la perspectiva y manera que el día de hoy lo tenemos. Y acá hay un tema muy interesante que por ejemplo, la Biblia cuando dice toda mujer debe sujetarse a su marido, ¿verdad? Entonces, es un pasaje para mí el cual yo discrepo mucho, ¿no? Entonces, y Mila está contenta que yo discrepe de esa manera. Porque, bueno, ella me obligó a estar en desacuerdo con ese versículo en realidad. He sido convencido, tienes que decir. Pero es un mandato cultural que representa la cultura de aquel entonces. Hoy vivimos en una cultura distinta, donde hombres y mujeres tienen la misma opinión, el mismo respeto. Socorro Woodbury, que está con nosotros, ella ha sido profesora del college, algo que no hubiera sido posible hace 100 años atrás, ¿no? Entonces, estamos hablando de derechos, de oportunidades que el mundo tiene ahora que no han existido antes. La mujer no tenía voz ni voto, no tenía opinión. Mira, si tú estás casada y tu esposo muere y tu hijo, y no tienes un hijo varón, te quedas en la pobreza. No puedes heredar lo que es de tu marido. Por eso cuando Ruth, cuando regresa ¿cómo se llama? Noemí, cuando regresa, ella dice, ya me amarga, no me digan más dulce. Murió mis hijos y murió mi esposo, no tenía derecho a tierra, se quedó en la pobreza. No tenías manera de recuperar la tierra. Soy su esposa, hoy en día eres esposa y tienes el derecho general, total y absoluto. En aquellos días no había libertad. Es más, la Biblia apoya la esclavitud. Cuando uno ve a Pablo, le dice a Onésimo, a Filemón, si no quieres a Onésimo, tráemelo para mí, porque yo quiero ese esclavo para mí. O sea, la Biblia no pelea por los derechos como el día de hoy lo peleamos nosotros, con lo cual no decimos la Biblia está equivocada, no. La Biblia habla a un momento histórico.
Y al margen de todos los líos y problemas culturales que había, lo que Dios quería rescatar al ser humano, el mundo ha ido evolucionando y la palabra de Dios va hablándonos al momento que nos toca vivir. Cuando uno dice, no, pero las mujeres tienen que sujetarse a su marido porque está en la Biblia, sí, pero también dice la Biblia que la mujer se salvará teniendo hijos. ¿Qué hacemos con las que no tienen hijos? No se salvan. Porque dice eso la Escritura, ¿no? Hay que entender los mandatos culturales. Hay que entender cuando la Biblia está hablando de una cultura, a un momento histórico, a una situación particular. Uno tiene, por eso el literalismo ha hecho un daño tremendo en la historia. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Yo te pregunto, ¿eso es correcto? Tú, si alguien te dice, ¿sabes qué? Yo no puedo más, veo mucha porno. ¿Tú le aconsejarías que se quite los ojos? Y le mostrarías en la Biblia que dice la palabra. Léeme. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Ya está, ahí está en la Biblia. Tienes que hacerlo. No podemos hacer eso. Si tú eres una piedra de tropiezo, ¿cuál es el consejo que da Jesucristo? Que te fundas en el agua. Jesucristo, que te fundas en el agua. Jesucristo está apoyando. Que te amarres una piedra de molino. Jesucristo y te lanzas al río. ¿Está apoyando el suicidio, Jesucristo? Eso es suicidio, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con el literalismo. Por eso los discípulos están en problemas. Jesús le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los herodianos y de los fariseos. No trajimos pan. No estoy hablando de eso. Cuídate de la doctrina de Herodes y la doctrina de fariseos. Gracias, estamos nerviosos. No es eso. Entonces, el ser humano es literalista. Es literalista. ¿Comprenden? Entonces, eso nos genera una serie de problemas. Yo les planteo otra cosa. Por ejemplo, ¿cuál es la causal de divorcio en la Biblia? Adulterio. No. Adulterio. No. El adulterio no era causal de divorcio porque al adúltero se le mataba. No te divorciabas, lo matabas. Entonces no era causal. Pero viudo. Ya no era divorciar, era viudo. La causal de divorcio es la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Que cuando el hombre se casaba y estaba con la esposa, se daba cuenta que ya no era 0 kilómetros. Sí. ¿Me entienden? O sea, que la mujer ya había estado con alguien sexualmente anteriormente a él. Entonces él tenía el derecho de divorciarse porque me engañaste. Tú ya sabías, yo no soy el primero. ¿Qué es eso? ¿Qué se murió? Reprende. Es un bebé. Vamos a reprender. ¿Quién está ahí? No, pero capta la idea, ¿verdad? Entonces, Sí. la Biblia habla de eso. Ahora, Jesús dijo, esa es la causal de divorcio. Si tú te divorcias por cualquier otra cosa y tú te casas, ya adulteraste. ¿Verdad? Sí. Entonces, todos están fritos. Claro, lo que Jesús hace es decirnos que por la ley nadie se salva. Aprendamos a vivir en paz. No me está diciendo que yo tengo que ser perfecto, porque si busco ser perfecto y salvarme por la ley, estoy bajo maldición. Maldito todo aquel que quiera ajustarse a la obra de la ley. Yo bendigo a Dios porque siendo un pecador vil y sucio, nos salvó con su gracia. Hoy tenemos paz para rehacer una vida. ¿De acuerdo? Entonces la Biblia nos da suficiente material. Una vez alguien me preguntó, yo soy divorciado, ¿me puedo volver a casar? ¿La Biblia dice algo de eso? Por supuesto, le digo. Hay un versículo en la Biblia donde explica eso. Se lo di y estaba contento. Entonces, claro, es que lo que pasa es que la gente es literalista. Entonces, al ser literalista, te dañas, te perjudicas y perjudicas a otros. La Biblia es un libro que nos habla de valores, de principios, de verdades, de salvación, de gracia, de amor y de justicia, de hacer las cosas correctas. Pero la Biblia no me pone un peso que yo jamás podría llevar. Por eso puedes vivir tranquilo. O sea, tú quieres un milagro para tu casa, alguien está enfermo, pues la obra de Jesucristo. Créele más a Él, mírale a Él. El amor de Él es infinito, ¿no? No vivamos en esa angustia de comprar bendiciones. Por eso toda esta gente de la teología de la prosperidad han logrado sacar plata de la gente. Yo creo que Dios prospera, pero no creo que tú tienes que dar dinero. Yo creo que tienes que orar simplemente y bueno,
Si me das la oportunidad, si eres buen trabajador, si eres diligente, si te esfuerzas, obviamente Dios te abre puertas. Si soy flojo, soy vago, pues obviamente no va a pasar nada, ¿no? O sea, la Biblia dice que el diligente delante de los reyes estará. Entonces, Dios te bendice tu trabajo, Dios bendice lo que haces. Eres emprendedor, eres trabajador, quieres hacer más, Dios va a bendecir tu trabajo, va a honrar lo que haces. Pero no va a venir la bendición a tocarte la puerta y decir, mira lo que tienes, ¿no? Entonces, por eso Dios honra, trabajas, te esmeras, cada vez eres mejor, gloria a Dios, te va a ir bien. Dios promete que te va a bendecir. Ahora, ¿está bien? Predicación del Evangelio, ¿dónde estamos? 6:23. Estamos bien. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra de toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mensaje de Jesucristo es que este mensaje sea predicado a toda nación y vendrá el fin. Otra pauta que Apocalipsis dice, nos muestra, eso es correcto, ¿no? Este mensaje tiene que ser anunciado, este mensaje tiene que ser predicado. Hoy tenemos tantos medios de comunicación para que este mensaje se distribuya, se predique, se hable. Se está haciendo. La caída de Babilonia, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a estudiar qué es Babilonia después. Y acá es el tema que nos concierne a nosotros. A ver, Sheila. Dime. Si te secuestran en aquellos días y te marcan con el 666 y ya tienes tu marca en tu mano, ¿perdiste tu salvación? Pero si es contra mi voluntad, no creo que pierda mi salvación. Ok. ¿Tú qué dices, nena? No. Te llevan, te ponen en tu frente. Dices, No Daisy, pierdo. te van a No, vacunar. porque el sello está en tu espíritu, en el alma, ¿no? Y ese otro sello está en el cuerpo que es pues algo pasajero, ¿no? Mira lo que dice acá. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber pasado lo anterior. Exacto. Obviamente nosotros no formamos parte de eso, ni tenemos que ver con una marca que va a salir la vacuna, cuídense porque hay un chip, que van a poner más adelante un chip a las personas para identificarse de esa manera, para que lean, no te lo pongas, eso está, ahí está el 6C. O sea, la gente vive con esa historia hace mucho tiempo, vive tratando de ver dónde te lo van a poner. Ok, y si me lo pongo, ya me voy al infierno, voy a recibir condenación. Porque según esto debería recibir condenación. ¿Me comprenden? Pero lo que me salva es mi fe en Jesucristo, no una marca. Y yo tengo el sello de Dios en mi corazón, la zarra del Espíritu Santo. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles del Cordero. O sea, te vas a ir al infierno. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿De acuerdo? Si soy literalista, voy a creer que obviamente existe un chip, una marca, que de repente algo me va a perjudicar. No, la Biblia muestra claramente que la marca es espiritual. Tú tienes el sello de Dios y vas a identificarte conforme a esa realidad. Y que hay personas que tienen, ¿cómo se llama?, que no conocen de Dios. Ya están marcados. Ya están marcados para el día de la matanza. Ellos son parte de eso. Es tremendo, pero es una realidad. Los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.
Porque vamos a ser perseguidos, porque vamos a morir. Y uno de los problemas nuestros es que una cosa es que yo quiero seguir viviendo porque quiero ser una bendición, porque quiero que Dios me use más, pero estamos en una parada de bus. Esta no es la vida más grande, esta no es la felicidad. El cielo, la vida eterna es lo más feliz, lo más hermoso y lo más precioso porque es eterno, ¿no? O sea, si yo le dijera a Dios, ¿sabes qué? Porque usted sabe que siempre he sido mío flojo, yo me gustaría irme ya, ¿no? O sea, que para estar disfrutando y pasándola bien, ¿no? Pero el asunto es que uno se queda porque hay que hacer, o sea, hay un trabajo, y eso es lo que inspira, lo que te pone pilas. Pero nosotros no deberíamos tenerle miedo a la muerte, como usualmente sucede, o verla como una desgracia, porque es eso lo que tenemos que cambiar. Y es ese punto el cual obviamente Satanás sabe usarlo en nuestra contra, porque nos doblega. Porque tengo miedo a la muerte. La muerte no es una desgracia para aquel que es creyente, es una bendición, porque pasó algo mejor. Voy a disfrutar de lo más lindo. Quienes ya partieron del Señor lo están pasando súper chévere. Está en un momento hermoso, fantástico. Pero somos nosotros que no tenemos esa perspectiva de eternidad, que sí la tuvieron ellos. Entonces para nosotros es una desgracia. Nos asusta, nos destruye, ¿no? Entonces, um, yo creo que en definitiva uno tiene que tener paz en esto. Y una vez una persona decía un comentario que me pareció interesante, ¿no? Y no digo que sea necesariamente bíblico, pero si tú eres un instrumento de gran valor para Dios, vas a seguir existiendo pase lo que pase, porque eres un instrumento de valor. Conviértete en un instrumento de valor y el resto es garantizado. O sea, no busques vivir, busca ser de valor y en consecuencia vas a vivir. ¿Me dejo entender? Si me das vida, te voy a servir. No, sírvele ahora. Hónrale ahora, haz lo mejor, que mucha gente, que Dios te use para muchas personas. Eres útil, porque en este momento la gente no está siendo útil. Tú sí eres útil, te necesito. No te puedo quitar de ahí, eres una bendición. Tienes que continuar. Tiene lógica, me pareció correcto, encuentro respaldo en la escritura. Pero hay personas que son así, han tenido, Dios los bendice y los sigue usando a través de los años y las décadas, y han llegado a cierto grado de años de vida, porque sus vidas siguen siendo de bendición, porque son un estímulo, porque su presencia son todo un respaldo, todo un respeto, todo es impresionante. Yo veo a Eduardo y a Socorro, no estoy diciendo que ustedes sean mayores de edad, por si acaso ustedes son jóvenes, pero yo los veo a los dos. Socorro padeció cáncer, en una ocasión o dos ocasiones, hermana. En una ocasión. En una ocasión. Sí, pero pensaron que me había regresado en otro lado, pero gracias a Dios no era eso. Y Socorro ha sido misionera en África con Eduardo. Los dos han sido misioneros, han trabajado en América Latina también, esto en Venezuela. Dios los ha usado y han llegado a este lugar, son de bendición para la iglesia, para la comunidad. Aparte han enseñado en el college, y es un college cristiano, es una universidad cristiana, en la cual ella ha tenido muchos alumnos, la cual es de bendición. Su testimonio realmente es impresionante. Yo a veces, no se va a ir, hermana, hasta que escriba su libro con Eduardo, de sus vivencias, pero es interesante, son una enciclopedia, o sea, uno los tiene y es impresionante la capacidad de cosas que tiene. Y lo veo en ellos, una persona es útil en la mano de Dios y Dios te usa, te llena de vida, vas a vivir mucho más. ¿Por qué? Porque eres importante que te quedes, porque tu vida está animando a esa persona, porque tu vida es una bendición para ellos, porque tú sigues siendo alegría para estas personas, porque por ti Dios está bendiciendo a la comunidad que te rodea. Por eso, porque Dios a través tuyo está haciendo grandes cosas.
Y no es que estés en la iglesia haciendo algo. Tu vida de por sí es una bendición, aunque no lo hagas. Eres Dios a través tuyo trayendo bendición. Y eso me gusta aquí, ¿no? Nosotros tenemos que tener paz. Tenemos que de alguna manera redefinir muchas veces nuestras vidas. Y seguir, digamos, de alguna manera adelante con paz. Y si nos toca, es simplemente decir, bueno, ya me tocó pues irme, ¿no? Ya uno llegó el momento y nos vamos contentos. Será triste, pero no es una desgracia porque nos vamos a reencontrar. Nos volvemos a ver y en una situación mucho mejor, obviamente. Eso es en definitiva. Ahora, el gran juicio. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Nuevamente, él mira. Ahora, todo eso es una visión, ¿ok? Entonces hay que comprender lo que es una visión de haber estado presente en el futuro. Son dos cosas diferentes. Una visión y estar presente en el futuro. Juan no está presente en el futuro, está viendo una visión. Estar presente en el futuro es que te adelantaste al tiempo y estás viviendo en el ayer. Viajaste en el tiempo. Esos viajeros del tiempo te fuiste al futuro. Y estás en este momento en el futuro. Y otra cosa es que te ponen una película con símbolos de lo que va a suceder en ese futuro. Es una visión. Me dejo entender, como tenían los profetas, veo una olla, veo el alfarero, veo una imagen, una bestia, como Daniel. Son imágenes que estás viendo y a través de esas imágenes Dios te da lecciones. Ves al alfarero que rompe algo, así quiero quebrantarlo y hacerlo de nuevo. Son visiones. Me estoy dejando entender. La profecía está en ese nivel. Vi 7 vacas que se comían las flacas se comían a las gordas. Oh, son 7 años de abundancia, 7 años de hambre. No es que había 7 vacas. ¿Y cuándo veremos las vacas? Nunca la vas a ver. Eso nunca se vio. Nunca una vaca se comió otra vaca. Eso nunca pasó. Si eres literalista, hasta el pobre José y el faraón estarían buscando las vacas que se van a comer ¿no? Cuidado con las flacas que se comen a las gordas, ¿no? Porque eso es lo que nos da el sueño. No, son 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Empieza a juntar para que tenga ese tiempo. Es visión. La visión uno tiene que verla en ese nivel. Uno ve algo y ese algo representa una realidad. Representa algo interesante que va más allá de lo que por eso, una cosa es viajar en el tiempo. Como alguno dice, ¿no? Viajé al año tal y vi que había carros que volaban y toda esa historia, ¿no? Viajero en el tiempo. Juan no es un viajero en el tiempo. Juan es un hombre que en el espíritu tiene una visión. Y en esa visión está bien, dice que ahora vi una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Parece Jesucristo, el que está sentado en la nube, que tenía en la cabeza una corona de oro y en las manos una hoz aguda. Es un rey. Y la hoz aguda, juicio. El templo, y del templo salió otro ángel. Hay un templo. Dice que sale un ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es un símbolo. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una hoz aguda. Hay un templo, pero ya no hay sacrificios como en Israel. Es algo en el cielo, no en la tierra. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, una abundancia, ¿no?
El juicio de Dios, la condenación eterna, es una visión. Nunca se va a ver pues que hay un caballo y que van a hacer haciendo, y Jesús mismo habló también de esta parábola. Ustedes se acuerdan de la parábola que mandará a sus ángeles para que saquen y todo lo demás, ¿no? El fin. Y vi en el cielo otra señal. Dios hacía, ahora ve otra en el cielo. Grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El pueblo de Dios, la gloria de Dios, el final de todo. ¿Ven? El anticristo nuevamente. Apocalipsis comienza y termina. Comienza y termina. Cada vez en una visión diferente. Primero ves la iglesia, después ves al anticristo. Entonces cada vez ves una etapa, algo totalmente distinto, comenzando y terminando. Obviamente el resumen es, sucede algo, obviamente, surge este ser que unifica al mundo, la iglesia no se ajusta a sus ideales, le hace guerra a la iglesia, ellos oran y son perseguidos. Al final mueren estas personas, se van a la presencia de Dios y viene el fin y termina todo. Es así de sencillo. Habrá un último momento, un gran problema, una gran crisis, una gran tribulación, y todo terminará. Lo cierto es, como lo dijo Jesús, rueguen para que no estén en aquel día. Porque definitivamente sí va a ser difícil, va a ser duro. El poder está. No toda la iglesia estará de pie. Hay 5 iglesias que representan al más del 50% de la cristiandad que va a estar floja, que no va a reaccionar. Y hay dos iglesias, los 2 testigos, que son los pocos, que van a ser los que van a estar orando, predicando, para que todo esto suceda. ¿No es cierto? Entonces, de eso se habla, digamos, habla la Escritura. En ninguna página, en ninguna parte se nos dice que se fueron en un rapto, están allí mirando, la están pasando bien. Y acá esto es para los judíos nada más, a quienes les están contando, le está sucediendo todo esto, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Continúo. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ustedes recuerdan la iglesia ahora, y vimos cómo cayó todo esto, ¿no? Ahora vemos la óptica de Dios. Dios derramando su ira contra este mundo. Y esa es, digamos, ahora lo que Dios, cómo Dios ve todo esto. Cómo Dios lo ve. En el 16, uno dice: oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es difícil decir derrama sobre la tierra las copas del odio de Dios, porque ira es odio. Dios es amor, pero también es ira. La ira de Dios no es un enojo, es el poder destructivo contra la maldad. Entonces hay un Dios que en el último momento pues va a arrasar con todo. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen.
O sea, vemos un juicio directo contra esa gente que le pertenece. Ahora, si nuevamente la pregunta, ¿no? Porque es necesario que lo entendamos. Si tú has sido, si tienes el chip, y te lo pusiste y fuiste necia, quiere decir que te va a caer eso, no. No estamos hablando de eso, no hay chip, no hay nada de eso. Y probablemente en los años, en el tiempo, surja una marca, algo como sucede con las tarjetas para que el ser humano lo haga y todo lo demás, ¿no? O sea, yo no creo que eso no tiene nada que ver con esto. Estamos dando algo espiritual, no algo físico, ¿no? Las personas a veces, bueno, algunos no se van a marcar, pues. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. No, los hombres recibe juicio el mar, la verdad, eso lo hemos visto anteriormente, los peces, todo lo demás. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, el agua potable, y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Nuevamente, por favor, está viendo una visión. No se ha ido en un viaje en el tiempo y está viéndolo. O sea, todo eso implica algo. Obviamente hay una destrucción del ser humano, hay una destrucción de la economía, es un arrasar con todo. Eso lo comprendemos. Todo el lenguaje profético del Antiguo Testamento, si uno no hay tiempo, pero si tú lees Ezequiel, Isaías, Jeremías, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban de estas cosas, y arrasaré, y caerán juicios, pero no pasó nunca eso en la historia. Pero sí, Nabucodonosor llegó y los venció, obviamente hubo matanza, hubo muertes, pero no como la profecía lo pintaba, porque era una visión. Era una visión. Entonces uno tiene que entender, la visión nos ilustra y de alguna manera nos abre los ojos para decir, es terrible, es tremendo, va a ser catastrófico, lo sabemos, lo asumimos, ¿no? Pero, 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria, ¿no? Entonces, nuevamente acá vemos, tú lo puedes ver de un ángulo espiritual, lo puedes ver de un ángulo literal. Realmente se quema el sol, sucede eso. En este momento acá en California nomás hay un incendio, y como el año pasado o al comienzo de este año hubo en Australia, que se empezó a quemar todo. ¿De acuerdo? O sea, el mundo es testigo de los incendios. En Brasil hubo incendio, en Australia hubo incendio, en este momento en California hay incendios. O sea, ya hemos visto incendios forestales en la historia, ¿no? Producto de estas cosas, pero aquí obviamente hay algo tremendo en esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Dios muestra en esta situación? El fuego que arrasando con todo, puede ser literal. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, la copa cae sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. No, es un símbolo como de los que tienen un ataque de epilepsia, que en ese momento buscan morderse las lenguas cuando están en esa crisis convulsionando, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos que también había un derramamiento de demonios en el mundo y los hombres buscarán la muerte en aquellos días. O sea, hay algo satánico en todo eso, ¿no? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, ¿no? Como que son 3 palabras, ¿no? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces muchos hasta han hecho películas de esto, ¿no? Que la humanidad se reúne y va a haber una gran guerra, un gran conflicto. Y la pregunta que uno hace aquí definitivamente, ¿contra quién quieren hacer la guerra? ¿A quiénes están buscando para hacer guerra? ¿Contra quiénes se han reunido? Y en ese lugar determinado. Está cerca de lo que es Jerusalén. Es el Medio Oriente donde todo esto se ha germinado y se ha gestado. ¿No es cierto? O sea, Estados Unidos no pinta nada en este lugar porque como que la historia no le cae a este lugar, pero obviamente sí. Vuelvo a repetir, si es literal, estaremos esperando una guerra de esa dimensión. Si no lo es, estaremos entendiendo una humanidad que quiere enfrentarse con Dios. Una humanidad que pretende creer que puede enfrentarse literalmente a Él. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de la arroz de su ira, y toda isla huyó, los montes fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y eso lo vemos al final. Viene la última y Jesús arrasa con todo. El juicio final destruye todo, ¿no? Entonces, es de alguna manera lo que estamos nosotros tratando de comprender. Raquelita, estabas allí, recién te veo. Era tu hijo el que estaba llorando. Y íbamos a reprenderlo espiritualmente. Nosotros tenemos que de alguna manera entender, cuando tú lees Apocalipsis, recuerda que es una visión, y la visión siempre está presta a una simbología. Una cosa es viajar en el tiempo y estar en el momento en el cual pasan las cosas y ver las cosas como son, y otra cosa es tener una visión como ha pasado en la historia con todos los profetas. Pues Dios le dice a Jeremías, calienta una olla, derrámala. La olla se simboliza a este hombre y las redes de la tierra que reúnen a la gente, o sea, el rey que conquista. Entonces hay que tener cuidado con cuando uno ve las expresiones de la visión. Una visión es muy una figura, nubes, fuego, estrellas, que cayó una estrella sobre la tierra, ¿verdad? Entonces son símbolos que van explicándonos cosas, que van mostrándonos la gravedad, el dolor, la crisis, lo terrible que va a ser el momento. Pero sobre todas las cosas tú ves un panorama muy sencillo. Dios, su pueblo, el mundo y Satanás. Una esfera dividida. Un Dios obrando juicio contra ellos, ellos persiguiéndolos a ellos. Es un panorama muy simple, donde van a haber catástrofes. Catástrofes en todo el mundo que viene de parte de Dios para traer arrepentimiento a los hombres en un último intento. Y vemos a un pueblo de Dios perseguido que mueren, que son asesinados. Ese es el panorama, digamos, en el cual estamos observando el Apocalipsis. No es complejo porque es lo que vivió la iglesia en ese momento. Domiciano persiguió a muerte a los cristianos. Se fueron a las cavernas. Lo marcó a la gente. Los mató. Se lo comieron los leones. Ellos vivieron ese martirio, ese dolor. ¿De acuerdo? Pero nuevamente, es un símbolo. Todo esto que uno lee son simbologías. No es un literalismo. Hay que tener cuidado cuando uno entra y da luz, recién entra luz. Estoy tratando de entrar. Entonces, Luz, te voy a jalar las orejas, Luz.
Hermanito, hermanos, buenas tardes. Disculpe, hermano. Te quedas after school ahora, después de esto, aquí. Hermanito, me fui a hacer obras de caridad pensando que vas a llegar temprano, pero hermano, resulta que no fue así como pensamos y dije, ya perdí, le dije a mi esposo y pues, pero no me tengo la culpa, me dijo, ¿no? Y Hermana, recién... mira, el Señor te perdona si tú mandas una gran ofrenda. Y voy a probar pero antes que se despidan a la oración, dije, por eso estoy entrando recién. No, gracias, hermana. La próxima semana estamos entrando a lo que es ya Babilonia, que es un tema bastante interesante, Babilonia, porque ahora, como digo, cada visión, la primera tú ves la iglesia, ves el anticristo, ves a Dios, pero ahora lo que tienes que ver es Babilonia, que es el mundo. Es ya no Satanás, ya no el anticristo, sino la humanidad sin Dios, sin Cristo. Y es fascinante. Son símbolos, es interesante. A mí me encanta Apocalipsis porque es muy sencillo, Sí. no es complicado, no es complicado. Son imágenes y cada imagen te dice hay algo bueno y hay algo malo. Tú simplifícalo. Malo, bueno. Dios, sí. El diablo. El pueblo de Dios, el pueblo que no conoce a Dios. Los que tienen la marca de Dios, los que no la tienen. Entonces, ¿cómo opera, cómo se ve? Es muy sencillo, no es complicado. Apocalipsis no es complicado. Y vuelvo a repetir, no planteo la idea de que nos iremos y que seremos raptados. Uy. Y que, hermana, lo siento mucho, hermana. Me apena, hermano. Es que para mí, hermanito, es que para mí es las 3:30 de la tarde, por eso. No, yo sé, no te preocupes, no. Estoy molestándola. No, yo sé, querían venir más rápido, pero no se podía ya. Ay, hermano. Vamos, déjenme apagar ya